Vamos a empezar, se llama el verdadero creyente deja todo por discipularse en Cristo. Y es una palabra que no traía ahorita, es una palabra que no traía, Dios me la puso ahorita, entonces pues vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros y a seguir adelante, amén. Lucas capítulo 5, vamos a empezar ahí. Lucas capítulo 5. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, nos revele y nos muestre esta gran verdad en Cristo para crecer, para conocer más de quién es Jesús, quiénes somos en Cristo, el propósito de Dios para nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno y bello, Señor, y nos permites conocerte más para tener más comunión y servirte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Desafortunadamente en el mundo cristiano uno piensa que viene a Cristo y uno puede como que no hay una obligación, como que no hay no es como que me meto a la escuela y la escuela me dice que tengo que hacer tarea, que tengo que crecer de grado 1 de primaria, grado 2, pasar a secundaria. ¿Sí me explico? Todas esas partes, como que no tengo exámenes, quien me haga exámenes en la iglesia, ni ese tipo de cosas. Entonces entendemos que la iglesia es algo que tiene que ser, y me refiero a iglesia, no el edificio, sino el conjunto de personas que nos juntamos con un liderazgo porque la iglesia verdadera de Cristo Jesús es aquella que es un conjunto de creyentes bajo el liderazgo de personas llamadas a Dios a ejercer esos ministerios, ¿ok? Que se llaman pastores, que se llaman maestros, evangelistas, profetas y apóstoles, ¿ok? Entonces, cuando nosotros entendemos, la gente viene al mundo cristiano o va a las iglesias y piensa que uno puede ser cristiano como quiere, como se le antoje y como uno piense, ¿cierto? Y no es así, no es así. El cristianismo es una institución como una escuela, hecha con un proceso, donde tú tienes que empezar en el kinder, primaria, secundaria, prepa, carrera, te gradúas y hacer con excelencia la razón de tu existencia. Es decir, yo no me gradúo para estar de flojo en la casa rascándome la panza, ¿verdad? Te gradúas de ingeniero para seguir trabajando, haciendo algo de trabajo para trabajar en la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esa parte? Significa que la iglesia también es exactamente igual. La iglesia, tú lees la Biblia y te vas a dar cuenta que la iglesia es un lugar donde vienen personas rotas, personas que tienen problemas y situaciones, y vienen a Cristo para encontrarse con Cristo, no para que les solucione el problema, sino para que Dios obre en su interior y ellos reconozcan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, no por una emoción, sino por una convicción de quién es Él y no de lo que Él puede hacer por mí, en mi matrimonio, salud, en mi familia o en mi trabajo o en mi necesidad, sino yo vengo a Cristo por quién es Él. Yo no le alabo a Cristo por lo que Él va a hacer por mí, sino por quién es Él, que Él es Dios, amén. Él es digno de toda suprema alabanza, independientemente o no mi situación mejore o cambie, Él es digno de alabanza. Ahora, que a través de eso y de yo creer eso, Él me da todos sus beneficios, sí. Me imagino que todos han trabajado y han trabajado con algo de prestaciones en sus vidas, que les dan seguro, gastos médicos, eso. Bueno, tú entras a trabajar y desde el primer momento que entras a trabajar, firmas tu contrato y ya tienes todas esas prestaciones. Con Cristo es exactamente igual. Tienes que aprender a estar en Cristo. Cuando tú verdaderamente conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, todo lo demás es por añadidura. Fuera de Cristo no hay. El problema es que hay muchas personas que piensan que están en Cristo cuando no están en Cristo. Y ahorita les voy a enseñar que el creyente, hay creyentes que son simpatizantes de la palabra de Dios. ¿Qué significa simpatizantes? No me apachurres muchos botones porque me voy. Es la realidad. Esos no son creyentes verdaderos. La Biblia dice que el creyente verdadero es aquel que crece para volverse discípulo. El creyente que es simpatizante es aquel que le gusta escuchar la palabra de Dios, pero hoy no me gustó porque hablaron de cosas que pues no,
Yo quería que hablaran de que me va a ir bien en la vida. Yo quería que viniera una profeta y me profetizara. Yo quería que oraran por mí, que esto por el otro y aquello y lo otro, etcétera, etcétera. Y no es así. El verdadero creyente es aquel que pasa de creer con hechos a convertirse en discípulo. ¿Por qué? Porque el discipulado es la escuela que Dios nos llamó para crecer nosotros en nuestras vidas. Si yo tengo a Cristo en mi corazón y crezco en Cristo y me estoy discipulando para crecer en Él, entonces yo voy a ser un mejor papá, mejor mamá, mejor hijo, mejor trabajador, mejor etcétera, etcétera, mil cosas que somos mejores. Porque en Cristo no vino a mejorarnos. Cristo vino a vivir su vida en nosotros. Y yo tengo que aprender a dejarle mi vida, es decir, flojito y cooperando con Jesús. Y cuando yo me pongo más flojito y cooperando con Jesús, yo no soy mejor persona. Él vive dentro de mí y me enseña a ser mejor papá. Si yo disciplinadamente me pongo a leer la palabra de Dios y a crecer y buscando en mi iglesia que me den ese tipo de enseñanzas y predicaciones para yo seguir creciendo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver la pesca milagrosa cuando empezó Jesús a llamar a algunos de sus discípulos. Y dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Aquí lo importante es que mucha gente se acercaba para oír la palabra de Dios. Había mucha gente, pero al final muchos la oyen, pero no todos quieren convertirse en discípulos. Es una pregunta que yo necesito que te hagas y que Dios te está haciendo. ¿Tú oyes la palabra de Dios porque quieres oírla o porque quieres convertirte en discípulo? ¿Ok? Dios nos está hablando claramente y nos está diciendo que muchas personas oían la palabra de Dios. Pero aquí, ¿cuántos saben que solamente siguieron al Señor? Como 2 o 3. Pedro, su hermano y Juan y los demás. ¿Por qué los demás que estaban escuchando la palabra de Dios, por qué no siguieron a Jesucristo? Porque el Evangelio te habla a renunciar a tu propia vida para dejar vivir la vida de Cristo. Y eso tiene que ver con renunciar a las cosas que yo quiero, que yo deseo. En el mundo cristiano hay unas tonterías inmensas. Si Dios puso un sueño en tu corazón, es porque quiere que lo cumplas. Es una mentira muy grande. Lo que tú estás queriendo es engañarte para seguir tus propios deseos. El sueño de Dios es diferente al que tú tienes. Tú primero tienes que buscar a Dios para que, buscando a Dios, yo sigo su dirección hacia donde Él quiere que vaya. ¿Me explico? Nunca es al revés. No tengo una relación con Dios y pienso que Dios puso un sueño en mi corazón. Eso no es así. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe pensar que alguien que yo no conozco puso algo dentro de mí y yo ni lo busco? Es más, ni hago las cosas de Él. Eso se llama que decir que nosotros queremos hacer lo que queremos, pero embarrándola de Dios la situación para decir, es que es Dios que puso esto en mi vida. Ahora, si tú oras y buscas a Dios y Dios te empieza a hablar y hay algo tan fuerte en tu corazón que arde tan profundamente para servirle a Él, entonces ese es Dios. Y te estoy hablando como el caso que una mujer me dijo una vez: pastor, es que creo que Dios me está llamando a poner un restaurante. Y le dije: si eso arde en tu corazón, hazlo, pero busca a Dios. Y empieza la mujer con el restaurante, tiene 1 año, 2 años con el restaurante, y me dice: pastor, pero siento que hay algo más. Pues busca a Dios. Y ella empezó a buscar, y Dios le dijo: quiero que abras los domingos tu restaurante para regalar comida a la gente de la calle. Encontró ella el propósito. Dijo: pastor, empecé a hacer eso, y yo parto, no me acuerdo cuánto dinero me dijo, pero parto un 10, un 15% de las ganancias del restaurante para ese día, el domingo, darle todo lo que pueda a las personas de la calle. Es decir, les doy mucha comida, y no comida cualquiera, les doy buena comida, caliente, rica, lo que puedo, con ropa, esto que el otro, y no me acuerdo si el 10 o el 15% lo separo, y el domingo lo doy, lo que gano por semana el 15%. Ella encontró ese sueño de Dios que puso en su corazón. ¿Sí me explico? Ese sí es un sueño que viene de Dios. Pero lo que yo quiero hacer, primero pregúntate una cosa: lo que hay en tu corazón para hacer, ¿glorifica a Dios? Si no glorifica a Dios, no es Dios. No es Dios.
Si glorifica a Dios, es de Dios. Como ¿vieron la mujer esta de que Miss Universo que ganó la mexicana? ¿Saben lo primero que dijo ella? Dijo, yo no iba a ser participante de Miss Universo, pero Dios me habló y ella es católica, pero católica, creyente en Cristo Jesús a través de la fe católica. Y dijo, y Dios me habló a través de que algo que puso en mi corazón. Y me dijo, y yo le dije, Dios no está interesado en eso. Y Dios la llevó por el libro de Esther. Y dijo, ¿y cómo crees que Esther fue reina? Esther ganó un concurso de belleza. Esther fue educada por Mardoqueo, un judío. Y el rey, que estaba el rey en su lugar tomando era un rey que no creía en Dios, estaba tomando con sus compadres, lo que tú quieras llamarle, se emborracharon y dijo, llámale a la reina Basti que venga a verme en mi presencia. La reina no quiso venir y el rey le dijo, ya no eres más reina, para que las mujeres no tengan más autoridad que los hombres. Le dijo, ya no eres más reina, búsquenme otra reina, hagan un concurso de belleza y la mujer más hermosa, más así, esa va a ganar. Y dice que hablaron a todas las mujeres de diferentes partes de la región y en eso fue, ¿quién creen? Esther. Y Esther ganó el concurso de belleza y Esther se hizo la reina. Y cuando iban a matar al pueblo de los judíos, fue con el rey y le dijo al rey, al pueblo que quieren matar es mi pueblo, defiéndelo. Y el rey le dijo, no puedo revocar un edicto que ya hice, pero sí puedo hacer otro edicto. Y mandó y dijo, mando que todos los judíos que se levanten en armas contra aquellos que quieren matarlo y van a tener mi apoyo. Entonces, ¿se dan cuenta? Esther estuvo con un propósito, por eso ganó un concurso de belleza. Esta mujer, que se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Fátima. Esta mujer lo primero que hizo fue darle gloria a Dios y dijo, Dios ha puesto esto en mi corazón para hacer. Yo no quería participar en este concurso. No me llama la atención este tipo de cosas. Pero Dios habló a mi corazón y le dijo, no sé qué quiere hacer Dios, pero sé que algo va a hacer. ¿Te das cuenta que eso es entrar con propósito a un concurso de belleza? No es entrar porque quiero ser la mujer más bella, que Dios puso en mi sueño ganar este concurso. No es así. Ella entró porque Dios le habló y le dijo lo que tenía que hacer y Dios la iba a prosperar para que después va a utilizar eso para su gloria. Y ella terminó el concurso, le dijo, le doy gracias a Jesús. No dijo Dios, porque todo el mundo puede decir Dios. Ella dijo, le doy gracias a Jesucristo. Y se acuerdan, casi nunca veo este tipo de cosas, que yo no me acuerdo por qué me salió esto, pero una semana anterior la querían correr del concurso de belleza por un problema que tuvo. ¿Saben que no era el problema? Era el Cristo que ella trae dentro, a Jesucristo. El diablo quería truncar ese proceso para que ella no fuera la reina, la Miss Universo. Y ella está ahí con un propósito, va a ser un propósito. Yo no sé lo que Dios tenga para tu vida, pero Dios tiene un propósito para tu vida. No son los planes que tú quieres, son los planes que Él tiene para ti. Y para eso hay que seguirlo y hay que pasar de ser creyente a ser discípulo. Sin pasar de ser creyente a ser discípulo, no lo puedes cumplir. Si tú vas a cualquier iglesia en Monterrey, la mayoría no son discípulos, son creyentes. Ninguno se prepara para cumplir con excelencia la razón de su existencia. Yo siempre les he dicho, ¿por qué se llama cuartel aquí? Porque es un cuartel donde preparas gente de la vida común para que salgan, estén preparados para la guerra cuando vengan. Eso es un cuartel general de cómo funciona. Aquí te estamos preparando para lo que Dios tiene para tu vida. Dios tiene algo para tu vida. No es simplemente ir el domingo a escuchar y seguir mi vida normal, ir los domingos a escuchar y leer un poquito y ser una mejor persona. No, eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Jamás lo va a querer eso Dios. Lo que Dios quiere es obrar en tu vida y que tú aprendas a ser flojito y cooperando para que Él pueda vivir su vida dentro de ti y tú te tengas que negar a las cosas que quieres. Pero ¿qué clase de Dios es ese Dios que quiere negarme de lo que yo quiero? Sí, porque lo que tú quieres te tiene en el lugar donde estás. ¿Sí me explico? Todo lo que has querido y lo que yo quería me tuvo en las cárceles, en las drogas y en las adicciones. ¿Cierto? Lo que Dios tiene me llama a salirme de todo eso y es muy diferente. Tengo que entender esa parte. Yo tengo que dejar de ser un creyente y pasar a ser un discípulo. La Biblia dice que muchos creyeron en Jesús,
pero muchos no continuaron con Jesús. El verdadero creyente se discipula, es decir, oyen la palabra de Dios para seguir creciendo. Fíjense, acuérdense que lo que leímos la vez pasada, el que oye la palabra de Dios es aquel que produce el fruto al 100 por uno. Porque si tan pronto oye la palabra de Dios, viene el diablo y te la quita. Eso es lo que vimos. O tan pronto oye la palabra de Dios y vienen los problemas, las aflicciones y dejas a Cristo. O tan pronto viene la palabra de Dios a tu corazón y tú quieres crecer en Él, pero tan pronto llegan las persecuciones y las cosas por ser cristiano y te apartas de Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 2. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, gloria a Dios, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o de Pedro que se llama, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Se dan cuenta que enseñaba Jesús? Si tú te pones a ver el Evangelio, Jesús enseñaba más de lo que predicaba. Y cuando Jesús dice la Biblia que predicaba, le predicaba a la multitud. Cuando enseñaba a sus discípulos. Aquí, ahorita va a traer a unos nuevos discípulos, por eso está enseñando. ¿Se dan cuenta que la enseñanza es para los discípulos? La enseñanza es para los discípulos. Tú vas a una iglesia, tú vas a una escuela. Imagínate que tú vas a una escuela y que te digan, América, no, fíjate que el 1 es un palito así, pero le pones un signito así que tiene más y es 1, y por los 2 son 1 y se hacen 2, ¿verdad? Y te empiezan a hablar de que qué bonito es el 1, qué bonito es el 2 y esto y que el otro. Eso es predicar. Enseñar, te dicen por qué el 1 más 1 es igual a 2, y por qué el 1 si yo al signo en medio yo se lo cambio a una cruz, es por, y por qué te están enseñando las bases de la matemática para enseñarte, para que tú tengas bases de matemáticas. Es lo que hace una escuela, o bases de historia, te enseña historia para enseñarte las bases de la historia, te enseña cosas, porque te está discipulando para convertirte en una persona que se va a graduar con un propósito, ¿cierto? ¿Ustedes creen que es diferente al camino cristiano? Es exactamente igual. Dios te quiere enseñar para graduarte. El discípulo tiene que meterse más en la enseñanza, tiene que aprender a enseñarse en todos esos temas. Dice el versículo, dice 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, o Pedro, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. ¿Cuándo le dijo? Cuando terminó de hablar. Quiero que entiendan una cosa. Siempre que tú escuchas a Dios, Dios siempre te va a dar una palabra para tu vida. El problema es tener el tiempo para yo sentarme a escuchar a Dios. El problema es el tiempo para yo callar todo lo que está en mi mundo para escucharlo y entender lo que Dios quiere para mi vida. Dios siempre quiere cosas buenas para tu vida, pero Él quiere que hagas un propósito para que Él tiene para tu vida. Pero ¿cómo lo voy a escuchar si yo estoy todo el día en el para arriba, para abajo, si nomás le doy 10 minutos, si nomás le doy 15 minutos, si nunca me siento yo para escucharlo a Dios? Me siento y a veces tardo como 10, 15 minutos en concentrarme. Y empiezo a leer, o estoy leyendo, pero los primeros 10, 15 minutos lees como sin nada. No recuerdo muchas cosas de lo que leí. ¿Por qué? Porque mi mente está poniendo atención, mi mente está aprendiendo a despejarse de las cosas que tengo, etcétera, 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 del trabajo, el carro, esto, aquello, lo otro, y en mi mente se empieza a poner así, y Dios está llamando mi atención, y empiezo. Entonces imagínense, si nomás le dedico 15, 10 minutos, cierro la Biblia y no aprendo nada. ¿Por qué? Porque no estuve enfocado, porque nosotros como humanos batallamos en enfocarnos, hasta que nos enfocamos, entonces ya ponemos atención. Entonces, Dios siempre quiere hablar a tu vida una palabra, y te va a retar esa palabra a ir en contra de lo que tú crees. Fíjate lo que dice ahí. Cuando terminó de hablar, versículo 4, dijo a Simón, gloria a Dios, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Fíjense una cosa. Aquí Jesucristo no sabía que Pedro, bueno, ya lo sabía él porque él es Dios, pero Jesucristo no sabía que Pedro estuvo pescando todo el día y no pescó nada. Ahorita lo voy a decir más adelante, ¿ok? Dice ahí, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. He querido hacer 1000 cosas a mi manera, he querido hacer muchas cosas,
pero nada me ha funcionado. He tratado de cambiar mi vida muchas veces y nada ha funcionado. ¿Sabes por qué nada funciona en tu vida? Porque no has echado la red en su palabra. Le dijo Pedro ahí, en tu palabra echaremos la red. En lo que tú dices, echaré mi vida. En lo que tú dices, edificaré mi vida. Aunque me cueste y aunque tenga que volver mar adentro y aunque tenga que pasar toda la noche pescando. Porque ¿qué dijo Pedro? Ya pasé toda la noche pescando y no pesqué nada. Pero ahora no voy porque yo quiero. Ahora voy porque tú lo dices. Y voy a hacer el mismo trabajo que acabo de terminar de hacer, aunque toda la noche estoy cansado porque no he comido y he pescado y trabajado todo el día. ¿Se dan cuenta el sacrificio? Si usted no tiene ese sacrificio, usted no es discípulo. Usted tiene que estar dispuesto a sacrificar su vida, a invertir tiempo, aunque esté cansado, aunque no tenga tiempo, aunque ya lo haya hecho. Usted tiene que saber invertir su tiempo sabiamente para discipularse. Jesucristo le está diciendo a Pedro, vuélvete a meter. Imagínate la imagen, Pedro, que ya era de mañana y ya estaban limpiando las redes. ¿Qué significa limpiando las redes? Que ya habían acabado el trabajo, que estaban acomodando todo para dejarlo para el día de mañana. Si como pescador no te levantas a las 4 de la mañana, no pescas nada, porque los pescados es a la hora que salen a comer. Entonces Pedro se levantó, va a pescar, desde las 3 de la mañana se levantó, llegó a las 4, no pescó nada. Jesucristo anduvo por ahí como eso de las 10 de la mañana, que es donde regresan todos de pescar. Y no pescaron nada. Y Jesucristo termina de predicar y le dice, Pedro, vuélvete a meter y pesca. Hemos pescado de 4 a 10, 6 horas y no hemos pescado nada. Y ya batallamos mucho. ¿Te das cuenta? Le dijo, pero en tu palabra echaré la red. Pedro le está diciendo, voy a confiar en lo que tú dices, no en lo que yo creo. Porque lo que yo creo me tiene donde estoy. Pero lo que tú dices me va a llevar a donde tú quieres que yo vaya. Tú tienes que aprender a escuchar la palabra de Dios, a leer lo que Dios está hablando en tu vida, porque Dios tiene planes y propósitos para su vida. Había un joven, joven que acaban de asesinar, Charlie Kirk, que lo conocen todos. ¿Saben cuándo empezó a hacer lo que hizo? A la edad de 13 años, la edad que tienen aquí los muchachitos, los jóvenes. A los 13 años él se metió a buscar de Dios. Y Dios le dijo, no quiero que vayas a la universidad, quiero que te prepares. Quiero que hagas esto, aquello, lo otro, etcétera, etcétera. Y a la edad de 30 años tenía la organización más grande de Estados Unidos, políticamente hablando, y más poderosa, que cambió juventudes enteras para lo que pasó después. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Yo estoy haciendo un plan con mi hijo que voy a ver ahorita que va a entrar a prepa, si en la prepa él puede mantener un promedio de 8 y parte de ese promedio de 8, él puede leer un libro por mes y aparte hacer varias actividades que le voy a hacer. Si él puede hacerlo, aparte de la deportiva, va a ser mucho trabajo, pero si él puede hacerlo en la prepa. Yo le dije que en la carrera le daba la oportunidad de no entrar a la carrera, de todo el dinero que iba a gastar en la carrera, guardárselo mes a mes y llevarlo con amigos para que le enseñen a trabajar desde abajo, en empresas, en cosas de esos. Y le dije que a los 4 años, el 5.º año, le ayudaría a montar el negocio que Dios tiene para el plan que Dios tiene para su vida. Dejamos el dinero, un año más o 5, sacamos el dinero y lo hacemos. ¿Por qué? Porque yo le dije, tú tienes que aprender a disciplinarte y a convertirte en esa persona. Ahora, si no lo haces en prepa, no significa que no vayas a hacer, pero ya no te da el tiempo y necesito meterte a la universidad para que hagas esto que tienes que hacer. Pero si tú te disciplinas y aprendes a disciplinarte y haces esto, vas a lograr lo que sigue. Es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros. Nosotros tenemos que aprender a disciplinarnos para seguir creciendo en Cristo. Nosotros tenemos que aprender el sacrificio de eso, porque él me dijo, pero papá, ya no voy a poder salir y hacer esto. ¿Lo quieres o no lo quieres? Sí, papá, quiero lo que me estás diciendo. ¿Te gustaría convertirte en empresario a la edad de 20, 21 años y empezar una carrera donde ya les llevas mucho por ventaja a todos? Y me dijo, sí, papá. Y le dije, pues tú te tienes que disciplinarte, porque si tú no muestras esa disciplina en estos 3 años que vas a tener de prepa, no puedo yo. Yo te tengo que enseñar a disciplinarte, pero lo demás el resto es tuyo.
la voluntad es tuya. Y eso es lo mismo que les estoy hablando. Ustedes tienen que aprenderse a disciplinar para crecer en discípulo. Y cuando ustedes se disciplinan para crecer en ese discipulado, la voluntad es de ustedes, de hacerlo y crecer. Si ustedes no lo hacen, nadie lo va a hacer por ustedes. Si ustedes no quieren, yo como le digo a las personas, no sabes, te enseño. No puedes, te ayudo. No quieres, no hay nada que yo pueda hacer sin tu voluntad. No puedes, te ayudo. No sabes, te enseño. No quieres, no puedo. Es lo mismo que tú tienes que aprender. Tienes que aprender que tu voluntad juega un papel importante y que no puedes pasarte toda la tarde o los días de tu vida deseando convertirme en una persona de Dios o convertirme en ser un cristiano, un discípulo de Cristo. Tengo que disciplinarme. Y disciplinarme tiene que ver con muchas veces levantarte temprano, acostarte tarde, sacrificar tiempo del donde no hay, invertir más tiempo en esto, invertir más tiempo en aquello. Como les digo a todos por temporadas, no porque Dios te empiece a levantar a las 4 de la mañana un día significa que vas a durar toda la vida así, no. Hay temporadas en las que Dios te dice, invierte ahorita, porque ahorita tienes tiempo y ya después no vas a tener tiempo. Amén. Entonces dice ahí, en el versículo 5, dice otra vez, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿En qué? En su palabra. Yo quiero que ustedes aprendan a echar la red en la palabra de Dios, en lo que Dios dice aquí en la Biblia. Si ustedes leen la palabra de Dios y la Biblia lo está confrontando a dejar algo, deja lo que Dios te esté confrontando y te está diciendo que dejes de tu vida, porque Dios lo quiere remover para convertirte en esa persona que Dios quiere que seas. Pero si no lees la Biblia, nada te va a confrontar. Nada te va a confrontar. Si tú lees la palabra de Dios, la palabra de Dios te va a confrontar y te va a hablar aquí directamente al corazón. Y tú, ahora queda en tu voluntad dejar lo que tengas que dejar para seguir adelante. Dice ahí en el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Qué hicieron? Lo que Jesús les dijo. Y fueron y tiraron la red. ¿Y qué dice que encontraron? Muchos peces, cuando no habían pescado nada. Lo primero que quiero que entiendas aquí es que Dios puede hacer un milagro de la nada, aunque tú ya hayas pasado por ahí y no hayas encontrado nada. Dios no le importa eso, lo que le importa es tu obediencia, tu obediencia y tu voluntad a hacer lo que Él te está hablando que hagas. Si a mí me hubieran dicho, regrésate a pescar, tal vez le digo, no hombre, ¿verdad? No, ya fui 20 veces, no hay nada. Pero cuando Dios te habla, aunque no hay nada, Dios saca las cosas, porque Dios las crea. Entonces yo no sé la situación que estés pasando en tu vida, por dónde estás, pero tú necesitas creerle a Dios para discipularte. Y Dios te está diciendo, no te preocupes, discípulate. Es que no tengo tiempo de esto. Dios te dice, yo te voy a crear el tiempo. Es que no tengo la economía, yo te voy a proveer. Es que esto que el otro. Dios te dice, deja de poner pretextos, porque yo te estoy llamando y tú tienes que confiar en mi palabra. ¿Saben por qué muchos de nosotros no hemos visto resultados? Porque no hemos creído o confiado verdaderamente en su palabra. Queremos hacer algo y no confiamos. No echamos la red sobre su palabra. Y por eso no vemos los milagros. Pero si yo le digo, Dios, tu palabra aquí lo dice, yo lo voy a creer. ¿Qué es lo primero que va a pasar? ¿Todo va a estar color de rosa? No. Imagínense Pedro, terminando de pescar, todo cansado, remendando las redes, y que dice, vete otra vez, boga, mar adentro significa vete hasta adentro. Imagínate Pedro, ¿a qué loco le estoy haciendo caso? ¿Por qué me vine? Ya estoy acá adentro. Estuve toda la noche, tiré la red 30, 50 veces y no pesqué nada. Y todavía vine a gastar mis poquitas fuerzas para venir aquí. ¿Ustedes creen que Satanás no le llenó la cabeza de dudas y mentiras? Satanás te quiere llenar la cabeza de dudas y mentiras. ¿Por qué? Porque lo leímos la semana pasada. ¿Qué leímos? Tan pronto viene la palabra de Dios a tu vida, viene el diablo y te la quiere quitar para que no creas. Tan pronto Dios está hablando en tu corazón, lee la Biblia, discipúlate y empieza a crecer, viene el diablo y te quiere robar esa parte. Te dice cosas, no la leas, esto, aquello, el otro, tienes 1000 pendientes, ¿y cómo la vas a leer? 1000 cosas. Pero lo que te está diciendo aquí, gloria a Dios, es que te está diciendo, cree en mi palabra.
yo tengo un propósito para tu vida, pero yo no puedo darte ese propósito en automático si yo no tengo tu voluntad a creer. Es que yo creo que tienes algo para mi vida. Si Pedro le hubiera dicho, Señor, yo creo que hay pescados ahí adentro, pues ve, no, aquí yo creo. Dice la Biblia que Pedro creyó y fue. ¿Te das cuenta que el creer nos lleva a accionar en nuestras vidas? El creer que no se queda sin accionar, no recibe nada. El creerle a Dios siempre nos invita a nosotros a tener una acción que hacer. Y eso requiere nuestra voluntad, a pesar de lo que mi razonamiento me diga. Porque el razonamiento le decía a Pedro, no hay nada. El diablo, si yo me pongo a escuchar al diablo, el diablo me va a llenar la cabeza de piedritas y me va a decir 1000 cosas y me va a inventar 1000 cosas en la mente para que yo no lo haga. Pero si yo voy, porque le digo a Dios, en tu palabra he creído, tú vas a ver el milagro de Dios en tu vida. Tú vas a tener una vida con propósito. Tú vas a encontrar que no solamente era creer, sino discipularte. Y cuando yo me estoy discipulando, yo me estoy preparando como en una pistola dentro con el cartucho listo para disparar. Dios me va a disparar al propósito que tiene Dios para mi vida y nunca vas a ser más feliz que en ese lugar. Jamás. La razón de que una persona es infeliz es porque no está cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Porque si tú fuiste creado como una computadora, fuiste creada para guardar información, hacer 1000 cosas. Y si te guardan y te ponen ahí en un lugar, tú vas a hacer la cosa más infeliz. Porque fuiste creada con un propósito, pero nunca lo realizaste porque estás ahí guardado. Un iPhone 17 Pro tiene la capacidad de hacer 1000 cosas, hasta películas. Y si yo nomás lo utilizo para WhatsApp y lo utilizo para mandar mensajes, lo estoy desperdiciando. Y si yo fuera iPhone, me sentiría infeliz porque tengo 1000 cosas que ofrecer, pero no las estoy dando. Pues tú eres mejor que un iPhone 17 Pro. Tú eres mucho más. Pero el problema de tu vida es que no le has creído a Dios para discipularte. Discipularte requiere disciplina. ¿Dónde creen que viene la palabra discípulo? De disciplina. Yo tengo que aprender una disciplina que yo mismo tengo que ejercer, a buscarme, a dedicarme, a leer la palabra de Dios, a orar con Dios, a buscar más de Dios, y yo me estoy disciplinando, sacando tiempo del que no tengo, haciendo las cosas que debo hacer para yo disciplinarme. Y cuando yo me disciplino a estudiar los temas de la palabra de Dios, me estoy discipulando. Y cuando yo me discipulo, me estoy poniendo en las manos de un Dios que hizo el iPhone Pro 17 y que le va a sacar todo el jugo posible al teléfono. Y el día que yo me desgaste es porque es el día que Dios me llamó para irme a estar con Él arriba. Amén. Amén. Ese es el problema de la gente. Pero cuando tú le crees a Dios, una palabra de Dios basta, aunque haya sido 1000 veces como Pedro pescar. Una palabra cambió la vida de Pedro. Y fíjense lo que dice ahí, versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. Versículo 7. Entonces se hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Se dan cuenta que la cantidad de peces era muy grande? Una persona empezó a ver cómo eran las barcas de aquel entonces, ¿ok? Y dijo, no, la barca es así, así, medía tanto, así que ahorita no recuerdo los números, por eso no les quiero poner. La barca era, por así una cosa, era de 5 metros de largo, 4 metros de largo y 3 de ancho, y le cabían tantas peces, y etcétera, etcétera, etcétera. Pues dicen que por lo menos había 2 barcas llenas aquí. Y más o menos, sacando el peso, el promedio de los pescados y todo lo que sea, dice, había más de 1 millón de pesos en esa pesca. 1 millón de pesos en esa pesca del día de hoy. Hace 5 años fue esa enseñanza. Había 1 millón de pesos en esa pesca. Fíjense lo que dice ahí. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Se dan cuenta? Él obedeció a Dios. El temor no es miedo. ¿Saben lo que significa temor? Temor es reconocer que Dios es Dios y que Él es el creador de todas las cosas.
y es reverencia a Dios, porque Él hizo todas las cosas. Entonces ellos tuvieron temor a Dios, no miedo. ¿Cuál fue el temor? Estoy reconociendo que tú eres Dios y que eres el Señor, el Todopoderoso, y que has venido aquí conmigo y me quieres dar un propósito. Por eso me voy a dejar todo para seguirte a ti. Amén. Fíjate lo que dice ahí, versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué? Le siguieron. ¿Qué dejaron? Dejaron $1,000,000 de pesos tirado en peces, porque se dieron cuenta que no valía la pena lo que ellos estaban buscando, sino lo que Dios tenía para sus vidas. No les importó el dinero, no les importó su sueño de ser pescador, le importó seguir a Jesús, porque se dieron cuenta que Él era el Señor. Yo no sé qué tú estás esperando en tu vida para dejarlo todo, para decirle al Señor: tú tienes un propósito para mí, Señor. Y ese propósito para todos no cambia, es el mismo. El cómo lo hacemos es lo que es diferente para todos. Dios nos llamó a ser pescadores de hombres, a pescar personas porque les hablemos de Cristo Jesús. El cómo, eso es diferente. Tal vez a uno los llamó a los niños, tal vez a otros los llamó a los de la calle, tal vez a otros los llamó a hacer esto, aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que discipularnos para crecer en ese propósito que Dios nos está llamando. Y cuando yo me voy discipulando, yo tengo que aprender a dejarlo todo por Dios. Todo significa mi mismo estilo de vida, porque Pedro dejó de ser pescador. Yo tengo que aprender a dejar mi estilo de vida. Yo tengo que aprender a dejar las cosas que antes no tenía tiempo para buscar a Dios, y ahora tengo que aprenderlas a dejar para buscar más de Dios. ¿Por qué? Porque le creo que Él tiene un propósito. Pastor, es que no tengo tiempo. Créele a Dios, discipúlate, prepárate, y Dios tiene un propósito para tu vida. No es que si Dios tiene o no, es que tanto te estás preparando tú para buscar ese propósito de Dios. La Biblia dice que dejándolo todo, le siguieron. Fíjense lo que dice, vamos un tantito para atrás, para Mateo, para la izquierda, Mateo 16:24. Ah, no, 24 no, 20, sí, 16:24. ¿Llegaron? Y con este cerramos. ¿Ya llegaron? Quiero que lean Mateo 16:24. Este es el versículo que Dios nos está hablando a todos los que creemos en Él. Fíjense lo que dice, versículo 24. Entonces Jesús dijo, ¿a quién les dijo? A sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Se da cuenta que Jesús no le estaba hablando a gente random? Jesús no le estaba hablando a las personas de ahí. Jesús le estaba hablando a sus discípulos que habían creído en Él y que habían dejado todo para seguir adelante con Él. Les dice: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Te das cuenta que Jesús te está dando a ti la voluntad para que tú decidas venir, vaya la redundancia, voluntariamente a Jesús? Si tú no quieres nada con Jesús, aunque tú digas que es que yo creo en Él y voy a la iglesia y esto y que el otro, Dios te está diciendo: lo mismo le dije a mis discípulos. Y por ser discípulos no significa que estaban trabajando conmigo. Dice ahí: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo primero? Niéguese a sí mismo. Yo tengo que aprender a negarme. Le estoy hablando, no son palabras mías, son palabras de Jesús. Yo tengo que aprender a negarme. ¿Negarme a qué? A todo lo que la palabra de Dios dice que es malo. Yo tengo que negarme a eso, aunque me guste y aunque me deleite en eso. Yo tengo que aprender a negarme en eso. Y yo tengo que seguir lo que Dios llama bueno. ¿Te das cuenta que si Dios me dice niéguese a sí mismo, es porque hay muchas cosas malas que me atraen y no quiero hacer el bien, y Dios me está llamando a hacer todo lo bueno que Él llama bueno? Si no, no tuviera que negarme a mí mismo, ¿no?
La Biblia nos invita y nos dice que si somos discípulos verdaderos de Jesús, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Si nosotros mismos no nos negamos, ¿qué, Alex? Dice abandonar su propia manera de vivir. Abandonar su propia manera de vivir. Gracias. Otra versión más así. ¿La tuya cómo dice, América? Que renuncie a sí mismo, cargue su cruz y que me siga. El que renuncia a sí mismo. No sé si hay alguien trae otra versión que dice diferente, pero bueno. Es negarse. Olvídese de sí mismo. Esa versión me gusta mucho. Esa versión, olvídense de sí mismo. ¿Sabes lo que significa olvídate de ti mismo? Es como que ya no existo yo. ¿Quién existe? Cristo en mí. La Biblia dice que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Yo me tengo que olvidar de mí. Yo me tengo que olvidar de mis arranques, yo me tengo que olvidar de mis problemas, de mis cosas, yo me tengo que olvidar de mi propia vida para dejar vivir a Cristo en mí. Ese es el único fin del cristiano, dejar vivir a Cristo en mí. Cristo no vino a hacerte mejor persona porque no vino a hacerte mejor persona. Cristo no vino a hacerte mejor padre, mejor hijo, mejor hermano, mejor esto, no te vino a ser mejor. Cristo vino a vivir dentro de ti para cambiar todo tu interior y Él viva en ti y Él vivir en ti, crecer en ti, y al ir creciendo tú vas creciendo en todas las áreas y Él te está enseñando a ser mejor padre, mejor hijo, mejor madre, mejor esto, mejor aquello, lo otro. Cristo no vino a mejorar nuestras vidas, Cristo vino a olvidar nuestras vidas para Él vivir en nosotros. Entonces lo primero que dice ahí es: niéguese a sí mismo, olvídese de su vida. ¿Sí se está aprendiendo esa parte? Segundo, ¿qué dice? Dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz. Lo segundo, tome su cruz. ¿Saben qué significa tomar tu cruz? Tu identificación con Cristo, tu propósito con Cristo, aquello que Dios me llamó. Dios, yo lo voy a cargar a hacer, aunque la gente se burle, me critique. Yo siempre les he dicho, ¿qué significa cargar su cruz? Dice, cargar a Yola, dice Alex. Por eso. Cargar su cruz. Imagínate que tú andes en la calle con una cruz de 3 metros de largo por 2 de ancho. Todo el mundo te va a ver, ¿no? En la calle, que andas con una cruz. Imagínate tú subiendo el carro, el camión, donde quieras, andando por la plaza con esa cruz. Todo el mundo te va a voltear a ver. Eso es lo que es cargar tu cruz. Cargar tu cruz es que todo el mundo te identifique que eres un cristiano, que Cristo vive en ti y que pueda ver a Cristo reflejado en ti. Eso es un cristiano. Pero ¿cómo puede pasar eso? Cuando yo me niego a mí mismo y sigo a Cristo Jesús. Y luego lo último dice: y sígame. ¿Se da cuenta que no hay creyente o cristiano que no siga a Jesús? Yo no entiendo cómo algunas personas no se congregan en la iglesia y se dicen ser cristianos. Yo no entiendo cómo personas se pueden llamar cristianos y no leer la Biblia y no tener comunión con Cristo Jesús. Seguir a Jesús significa leer y orar para yo tener comunión, las cosas en común con Él. Y cuando yo tengo las cosas en común, mi mente piensa como Él, porque lo estoy leyendo, lo estoy aprendiendo de Él. Y cuando yo me niego a mí mismo, es decir, las cosas que yo estoy leyendo, las estoy tomando para decir, esto que yo hacía está mal, y esto que Dios me está hablando que haga, porque lo dice la Biblia, lo voy a hacer. Y por eso me voy a negar a mí mismo, para no hacer lo malo que yo quiero, sino hacer lo bueno que yo quiero, lo bueno que Dios quiere. Amén. Y eso es seguirlo. Seguirle es cuando tú vas avanzando, y vas avanzando, y vas avanzando, y vas avanzando, y vas avanzando. Y entre tú más avances y más te discipules, Jesús te va a decir, estás lista porque ya te graduaste de la carrera y te voy a llevar hoy a hacer esto. Y uno empieza a decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y Dios te empieza a utilizar. Y cuando Dios te empieza a utilizar, te va dando poquito. Y en ese poquito te lo va incrementando porque le fuiste fiel. Y si le fuiste fiel en ese otro, te lo va incrementando, te lo va incrementando, te lo va incrementando y te lo va incrementando. ¿Y sabes qué es lo único que vale la pena? Que cuando llegues al cielo, Dios te diga, buen siervo y fiel, porque te negaste a ti mismo, cargaste tu cruz, me seguiste, o sea, te discipulaste, comprendiste que tenía un propósito para tu vida, fuiste y echaste la red otra vez, aunque no querías, fuiste y echaste la red, aunque pensabas que no había peces, fuiste y echaste la red porque yo te dije que lo hicieras porque tienes un propósito, y luego lo cumpliste con excelencia,
Es decir, ¿qué significa cumplir con excelencia? Dios me llamó a hacer algo, le soy fiel. Me llamó a hacer otra cosa, le soy fiel. Le llamó a hacer otra cosa, me soy fiel. Entonces Dios el día que muera te va a decir, pasa el gozo de tu Señor, siervo fiel y valiente, porque me fuiste fiel en lo que yo dije a tu vida que hicieras. Ser discípulo no es fácil, hermanos. Ser discípulos de Jesús no es fácil. La iglesia normal te dice que es fácil, porque no te manda a negarte a ti mismo. Pero el verdadero evangelio es el que te dice, niégate a ti mismo para que Cristo viva en ti. Y Él tiene ese propósito para hacer en tu vida. No lo que yo quiera, sino lo que Dios quiere y Dios demanda de mi vida. No estamos en este mundo para vivir. No estamos en este mundo para vivir la vida que nosotros queramos. Estamos en este mundo para conocerlo a Él y tomar una decisión de dónde yo quiero pasar el resto de mi vida. ¿Con Dios o sin Dios? Si yo quiero pasar con Dios, entonces yo tengo que entender que yo me tengo que negar a mí mismo, tengo que discipularme y tengo que crecer, porque Él ha dado un propósito a mi vida y quiere que lo haga, porque esta no es la verdadera vida, sino la que sigue. Y Él me está diciendo, si has creído, discipúlate, porque esta vida no es para vivirla, es para creer en mí o rechazarme a mí. Y todo creyente que no se discipula, rechaza a Cristo. Te lo explico de una manera, porque no me niego a mí mismo, porque no estoy cargando mi cruz y porque no lo estoy siguiendo. Y déjame decirte que todo discípulo que no haga esas tres partes, va a llegar el momento en que Dios le va a decir, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Pero es que yo fui a la iglesia y yo esto, no te conozco, nunca tuvimos comunión. Yo leía la Biblia 10-15 minutos, tú pensabas que la leías, pero no me estás conociendo, no me estás obedeciendo. ¿Por qué me llamas Señor si no me obedeces? ¿Por qué me llamas Dios si no me reconoces como Dios? No le estoy diciendo nada fuera de mis palabras, le estoy diciendo lo que la Biblia dice, así de sencillo. ¿Pero por qué no se predica esto? Porque no tenemos un puñado de gente. Si predicara otra cosa, hubiera 200 personas aquí, pero la mayoría de ellas las estaría mandando al infierno, aunque estuvieran viniendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque no le estoy enseñando a ser verdaderos discípulos, a negarse y a vivir la vida cristiana. La vida cristiana va en contra de mi propia voluntad. La vida cristiana va en contra de lo que yo quiero, porque todo lo que hay en mí está mal. Todo lo que hay en mí es hacer lo malo. Pero lo que está en Cristo, que está dentro de mí, es hacer lo bueno. Y ya no hago lo malo que yo quería hacer, no porque yo pueda, sino porque Él está dentro de mí y yo me pongo flojito y cooperando y le digo, aquí estoy, un paso a la vez, 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 un paso a la vez. Cuando menos te das cuenta, como la hermana Silvia ya tiene 30 años, volteas para atrás y te das cuenta de todos los pasos que has dado. Te das cuenta de todos los pasos que has dado, que al principio era difícil, pero ahorita ya he ido avanzando toda mi vida. Pero si yo me quedo dando vueltas en el desierto, ¿saben la historia del pueblo de Israel? El pueblo de Israel, Dios lo sacó de la esclavitud, igual que a nosotros nos sacó del pecado. Y Dios le dijo, vénganse, vamos por el desierto y los voy a llevar a una tierra prometida, donde hay muchas bendiciones. Y todo el pueblo, veamos, sí. Y salieron. Y cuando salieron, en lugar de adorar a Dios, adoraron a otros dioses. Y luego cuando mandan espías a la tierra prometida, regresan los espías, mandó 12, 2 regresaron con buenos reportes y dijeron, la tierra en la que fuimos en verdad está muy bendecida. Y los otros 10 dijeron, no, pero no podemos ganarles a la gente que está ahí, porque hay gigantes y están todos bien fuertes y nosotros no sabemos de guerra, porque duramos 400 años de esclavitud en Egipto y no sabemos de guerra, nos van a derrotar, mejor no vayamos y crucemos. Y dice la Biblia que Dios se enojó tanto porque no le creyeron a Dios, que vagaron 40 años en el desierto, dando vueltas en el desierto, y ninguno pudo entrar a la tierra prometida por la incredulidad de sus corazones. Muchos de nosotros podemos estar ahí. Dios nos sacó del pecado, como sacó a Egipto, pero no le hemos creído a Dios y nuestra vida sigue dando vuelta en incredulidad en el desierto, no porque Dios quiera, sino por mi propia incredulidad a no negarme a mí mismo, cargar la cruz y seguirlo a Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de comprenderla, de estudiarla un poco.
Gracias, Señor, porque tú nos has hablado claramente hoy, nos has dicho, Señor, que el verdadero discípulo es aquel que se niega a sí mismo, Señor. Aquel, Padre, que toma su cruz y te sigue. Aquel que renuncia a todo, Señor, por hacer con excelencia la razón de nuestra existencia que tú nos has dado. Señor, aquí estamos, Señor, porque te amamos. Aquí estamos porque queremos hacer tu voluntad. Te pido que me perdones, Señor, si yo he estado dando vueltas en el desierto como Israel cuando lo sacaste de Egipto. Te pido que me perdones, Señor, si he sido incrédulo y no me he preparado, no he sido voluntarioso ni obediente a seguir creciendo en Cristo. Te pido me perdones, Señor, por todas aquellas veces, Señor, que he dicho que he creído en ti, pero no he accionado, Señor. Perdóname, lávame con la sangre de Jesús. Y gracias, porque yo sé que ahorita me estás hablando mi vida y me estás volviendo a decir, tira mar adentro, echa mar adentro las redes. Y esta vez, en tu palabra, iré, Señor. No me importa cuántas veces haya pasado por ahí, no me importa si he trabajado toda la noche como Pedro, mas en tu palabra iré, Señor. Y dejaré todo por seguirte, servirte y adorarte a ti. Y convertirme en ese discípulo que tú quieres, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por nuestras ofrendas y...